cubanos todos. La apertura del supermercado en Tercera y 70 en el barrio de Miramar, inaugurado a principios de este año, por supuesto que ha generado indignación y controversia entre los cubanos, ya que muchos critican que estos productos son inaccesibles para la mayoría de la población de la isla, donde el salario mínimo es de 2.100 pesos cubanos, o sea, unos $7 al cambio en el mercado informal. Desde luego que esto es una estrategia de la dictadura y del conglomerado empresarial de los militares de Gaesa para quedarse con las divisas que entran al país a través de las remesas y que van a mano de los cubanos a través de envíos donde la dictadura no tiene control. La dictadura no solo quiere los dólares, es decir, las divisas, sino también tener el monopolio del mercado para vender a los cubanos a los precios que ellos deseen, la cantidad que ellos deseen y competir con el mercado informal, llevando a los cubanos a la obligación de dirigirse a aquellos mercados que controla la dictadura, de manera que ellos puedan tener no solo la mayor ganancia, sino también tener en sus manos la divisa, que es la moneda realmente fuerte en Cuba, es decir, el dólar. Es humillante, un abuso, una explotación, una burla que la dictadura pretenda venderle al pueblo cubano productos en una moneda que no gana. Si usted viaja a México, usted se encuentra que en los mercados mexicanos la moneda que circula es el peso mexicano. Si usted viaja a Perú, usted se da cuenta que la moneda que circula en las tiendas, en los mercados, en los grandes malls, son el sol peruano. Si usted va a Brasil, la moneda que circula es el real brasileño. Es realmente una humillación, una explotación al pueblo cubano que la dictadura pretenda venderles productos al pueblo cubano en una moneda en la que ellos no ganan. Históricamente, el peso cubano circuló a la par del dólar de plata hispanoamericano entre los siglos XVI y siglos XIX, y luego a la par del dólar norteamericano desde 1881 a 1959. Después de 1959, cuando Castro expropia las empresas y bancos extranjeros, nacionaliza la industria y realiza la reforma agraria, aliándose al campo socialista, la URSS, y luego de la ruptura de relaciones con los Estados Unidos y el comienzo del embargo, Castro centraliza la economía implantando la planificación y vincula el peso cubano al rubro soviético. En agosto de 1961, el gobierno revolucionario continuó su trabajo de depredador voraz y dictó las leyes 963-61 y 964-61. El objetivo era controlar el dinero circulante y defalcar de una vez por todas a todos los cubanos. El nuevo decreto fue una operación de cambio de billetes. A partir de ese momento, la moneda nacional perdía su valor fuera de las fronteras y todos los cubanos se convertían en pobres, con la excepción de la élite mafiosa instalada en el poder. Para ejecutar el canje de moneda, la ley 964-61 establecía lo siguiente: las personas naturales que acudieran a cuentas abiertas para realizar el canje portando más de 200 pesos y hasta la suma de 1,000 pesos lo obtendrían de inmediato. El resto, hasta los 10,000 pesos, quedaría depositado en una cuenta especial de la cual su titular solo podría extraer 100 pesos mensuales. El exceso del depósito inicial de 10,000 pesos quedaba sin valor canjeable, o sea, se perdía esa cantidad.
a las personas jurídicas privadas, una vez demostrada documentalmente su condición de industrial o de comerciante, se les canjeó de inmediato hasta la suma de 5,000 pesos. El resto, hasta los 10,000 pesos, quedaría depositado en una cuenta especial de ahorro, de la cual su titular solo podría extraer 100 pesos mensuales. El exceso del depósito inicial de los 10,000 pesos quedaba sin valor canjeable, es decir, no era lícito ni permitido el cambio de más de 10,000 pesos por persona alguna. En ese momento circulaban en el país 1.187 millones de pesos, de los que 724 millones se presentaron al canje. La diferencia fue de 463 millones. Al finalizar el canje, la circulación monetaria disminuyó en 709 millones de pesos. El dinero desvalorizado que arribó a La Habana en unos 30 camiones fue incinerado. Esta estrategia permitió a la dictadura controlar y disponer de manera única y exclusiva de las divisas convertibles, pagándole desde ese momento al cubano con una moneda devaluada de ningún valor de cambio internacional y de cero valor adquisitivo fuera de Cuba. Y es que realmente el peso cubano no tiene un respaldo firme en moneda convertible, ya que puede imprimirse fácilmente para pagar a las empresas y empleados estatales. De ahí que el peso cubano no se comercialice internacionalmente y su importación y exportación esté prohibida, por lo que no podría comprarse anticipadamente fuera de Cuba por las siguientes razones. Primero, reconocimiento internacional limitado. El gobierno cubano controla estrictamente su moneda y su sistema financiero. Como resultado, el peso cubano no es ampliamente aceptado ni reconocido en los mercados internacionales. Segundo, la política de control de divisa. El gobierno cubano tiene estrictos controles de divisa, lo que significa que limita la capacidad de su moneda para salir del país. Esto reduce la probabilidad de que el dinero cubano circule internacionalmente. Tercero, inestabilidad económica. La economía de Cuba ha enfrentado desafíos importantes, incluida la inflación y la limitación de reservas, o sea, de divisas. Muchos países e instituciones financieras se muestran reacios a manejar o comerciar con una moneda asociada a una inestabilidad económica. Cuarto, incumplidor de pagos, deudas y compromisos financieros. La desconfianza del mercado de divisas impacta seriamente debido a la incompetencia de Cuba de cumplir con sus obligaciones financieras internacionales. 5. Baja demanda. Dado que Cuba tiene bajas exportaciones de comercio internacional y reducido turismo en comparación con otras naciones, existe una demanda mínima de pesos cubanos fuera del país. Y sexto, sanciones de Estados Unidos. Las sanciones de Estados Unidos a Cuba han creado un aislamiento financiero para el país. Muchos bancos internacionales evitan negociar con la moneda cubana o realizar transacciones que involucren a Cuba debido al riesgo de violar estas sanciones. Es decir, el peso cubano vale solamente dentro de Cuba, lo cual esclaviza al cubano, humilla al cubano y le quita al cubano la posibilidad de tener un valor adquisitivo justo de acuerdo a su trabajo. Pero algo más, el dólar y el peso cubano solo pueden tener transacciones dentro de Cuba. Y el gobierno trata de competir y de adquirir estas divisas para tratar de desbalancear el mercado negro en el cual el cubano cambia su dinero debido a la oferta y la demanda, que es el verdadero valor
de cambio. La dictadura, por conveniencias de controlar y disponer de estas divisas, establece un valor de cambio impuesto que irrespeta y no tiene nada que ver con las leyes de la economía, del sistema financiero y del mercado internacional de intercambio de divisas. La dictadura pretende desconocer los factores que afectan el valor de la moneda. Y estos son: 1. La oferta y la demanda. Si una moneda tiene una gran demanda, por ejemplo, para comercio o inversión, su valor aumenta en relación con otras monedas. Por el contrario, si la oferta supera la demanda, la moneda se deprecia. Segundo, tasa de interés. La tasa de interés más alta en un país atrae el capital extranjero, lo que aumenta la demanda de su moneda y fortalece su valor. Tercero, indicadores económicos. Un desempeño económico sólido, por ejemplo, un crecimiento del PIB, una tasa baja de desempleo, tiende a aumentar la confianza de los inversionistas, impulsando la demanda de divisas. Cuarto, inflación. La tasa de inflación más baja genera y conduce a valores de moneda más fuertes, ya que el poder adquisitivo de esa moneda se mantiene estable a lo largo del tiempo. Quinto, estabilidad política. Los países con entornos políticos estables son más atractivos para los inversores, lo que aumenta la demanda de su moneda. Y sexto, la política del gobierno y del Banco Central. Los bancos centrales pueden influir en los valores de la moneda ajustando la tasa de interés, realizando inversiones monetarias o implementando políticas que afectan la inflación y el crecimiento económico. Pero ¿cómo se determinan los cambios de divisa? 1. Tipo de cambios flotantes. La mayoría de las monedas principales tienen un tipo de cambio flotante, lo que significa que su valor está determinado por las fuerzas del mercado, o sea, la oferta y la demanda, sin intervención gubernamental directa. 2. Tipos de cambios fijos o vinculados. Algunas monedas están vinculadas a otras, por ejemplo, el dólar estadounidense o el euro, lo que significa que el gobierno o el Banco Central interviene para mantener un tipo fijo de cambio. 3. Flotación gestionada. En algunos sistemas, los tipos de cambio están determinados en gran medida por el mercado, pero con intervención gubernamental ocasional para estabilizar las fluctuaciones extremas. ¿Pero dónde ocurre el intercambio? El intercambio puede realizarse en diferentes entidades. Por ejemplo, 1. Mercados Forex. El mercado financiero más grande del mundo que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde bancos, instituciones financieras, corporaciones y comerciantes individuales intercambian divisa. 2. En los bancos. Los bancos ofrecen servicios de cambio de moneda a empresas y particulares. A menudo fijan sus propios tipos de cambio basándose en el mercado interbancario. 3. Cambios de moneda. Se trata de ubicaciones físicas, por ejemplo, aeropuertos o zonas turísticas o servicios en línea donde los viajeros pueden cambiar sus monedas, generalmente con tarifas adicionales o tarifas menos favorables. Y por último, los bancos centrales. Los bancos centrales pueden intervenir en el mercado de divisas comprando o vendiendo su moneda para estabilizar o influir en su valor. Pero ¿cuáles son las monedas más fuertes y más intercambiables en el mundo? En primer lugar, el dólar norteamericano es el responsable del 44.15% de las transacciones. Luego le sigue el euro con un 16% de las transacciones. Luego lo sigue el yen japonés con un 8.40% de las transacciones.
Luego le sigue la libra esterlina con un 6.40% de las transacciones. Luego le sigue el dólar australiano con un 3.38% de las transacciones. Luego le sigue el dólar canadiense con un 2.52% de las transacciones. Luego le sigue el franco suizo con un 2.48% de las transacciones. Luego le sigue el yuan chino con un 2.16% de las transacciones. Luego le sigue el dólar de Hong Kong con un 1.77% de las transacciones. Luego le sigue el dólar de Nueva Zelanda con un 0.04% de las transacciones. Estas son las monedas más fuertes e intercambiables del mundo. Cubano. Las dictaduras de Cuba y Venezuela encabezan las listas de los más bajos salarios de América Latina. A continuación te leo los países de América Latina con más bajos salarios. 1. Venezuela, $15. Le sigue Cuba, $16. Le sigue Haití, $67. Le sigue Nicaragua, $122. Le sigue México, $160. Le sigue República Dominicana, $201. Le sigue El Salvador, $203. Le sigue Colombia, $239. Le sigue Brasil, $241. Y le sigue Panamá, $265. Todas estas monedas intercambiadas al valor del dólar. Cubano, la dictadura te explota. Cubano, la dictadura te humilla. Cubano, la dictadura no te paga el valor de tu trabajo ni de tu esfuerzo. Desde el mismísimo 1959, la dictadura tomó todas las medidas pertinentes para manipular, engañar, dividir, silenciar, reprimir, maniatar y controlar al pueblo cubano para lograr sus objetivos. Ejemplo de eso fue el control total de las Fuerzas Armadas y del partido por dos hermanos, Fidel y Raúl Castro. La eliminación de los sindicatos privados, de los poderes divididos del Estado, del sistema judicial, de la Central de Trabajadores de Cuba, la eliminación de la propiedad privada, la eliminación de la libertad de prensa y de los medios de difusión. Todo esto con el fin de poder controlar y dividir al pueblo cubano, engañándolo y manipulándolo. Esta es parte de las razones de por qué el pueblo cubano se conformó por mucho tiempo con una moneda que realmente no tenía absolutamente ningún poder adquisitivo ni ningún valor de cambio fuera de nuestro país, Cuba. ¿Por qué depender de una emigración por demás vilipendiada, calificada de traidora y servil al llamado imperialismo, para que envíe a sus familiares un dinero ganado en el extranjero con el sudor de su frente en un país que la dictadura califica de enemigo? ¿Por qué tiene el cubano que pagar productos de primera necesidad y de la canasta básica en una moneda que no gana? ¿Cuánto percibe, para no hablar de los profesionales ni de los militares, cuánto percibe de retiro un maestro, un oficinista, un soldador, un carpintero, un empleado de comunales, un portero? ¿Cuánto recibe? ¿Cuánto reciben estas personas después de haber trabajado 30 o 40 años? ¿1.500? ¿1.600? ¿1.900? ¿Creen ustedes que con ese ínfimo y miserable salario pueden sobrevivir las personas? ¿Pueden adquirir sus productos básicos, sus alimentos, sus medicinas? ¿Pueden moverse de algún lugar a otro en algún transporte? ¿Pueden resolver sus necesidades materiales, como por ejemplo un salidero, un balón de gas? ¿Pueden resolver eso?
Ahora hagamos un ejercicio matemático. Supongamos la población de Cuba actual en 10 millones. Supongamos además que fuera de Cuba existen 2.5 millones de cubanos. Supongamos además que dentro de la población cubana existe 1 millón de millonarios de a pie. Supongamos además que existe 1 millón de millonarios oligarcas, mafiosos de la cúpula militar. ¿Cuánto suma esto? Esto suma 4.5 millones de personas con posibilidad adquisitiva. ¿Y el resto de los 5.5 millones de qué vive? Porque esto es una cuenta necesaria que hay que sacar. Esto muestra la realidad de Cuba. Ahora, nosotros estamos considerando aquí que de los 2.5 millones de cubanos en extranjeros, todos envían dinero. Pero hay una realidad. Las personas mueren, las personas quedan desempleadas, las personas se retiran, las personas tienen accidentes y condiciones de salud que le impiden trabajar. Por tanto, es completamente imposible que esos 2.5 de millones de cubanos puedan continuamente y permanentemente enviar a Cuba como si se tratara un salario o una cuenta de banco vitalicia. Esta es la realidad y esta es la realidad cubana que hay que tener en cuenta. El cubano, todos los cubanos, no debimos permitir nunca que la dictadura llegara a tal extremo de poder humillarnos, desvalorarnos, explotarnos y pagarnos un salario miserable que representa uno de los salarios más bajos de América Latina y que realmente es una moneda ficticia que no tiene valor de intercambio, que no tiene poder adquisitivo en ningún país del mundo. Esta es la realidad cubana. Finalmente yo quisiera decir que no va a quedar otra cuando existen dictaduras de este tipo que hacer como se hizo en Francia durante la Revolución Francesa: tomar la Bastilla. Muchas gracias a todos por acompañarme. Por favor, suscriban, den like, compartan y hasta luego.